Bueno, la palabra de hoy tiene como título algo que vamos a estar viendo a través de este tiempo, pero tiene como título esta pícara carne. Diga conmigo, esta pícara carne. Es pícara la carne, ¿no? Esta pícara carne. Mire, gente, no podemos ser espirituales y carnales a la vez. O somos espirituales o somos carnales. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Yo no puedo andar en dos autos a la vez, ¿verdad? O ando en uno o ando en el otro. Bueno, lo mismo pasa con nuestra naturaleza. O somos espirituales o somos carnales. El gran problema es que nuestra carne desarrolló su picardía y más de una vez se esconde detrás de una falsa espiritualidad. Es más, a veces estamos muy seguros que somos espirituales cuando en realidad estamos atrapados en la picardía de nuestra carne. La carne es muy pícara, diga de nuevo conmigo, la carne es muy pícara. Mire, ¿sabe dónde tiene que estar la carne? En el asador o en la cruz. Amén. Si es carne para asado, en la parrilla, ¿sí? Pero esta carne de la que estamos hablando tiene que estar en la cruz. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que es muy pícara y nos engaña muchas veces. Y muchas veces pensamos estar en la verdad y estamos en la mentira. Y no lo tome mal, pero es que esto es lo que ha pasado a través de los tiempos con el ser humano. La palabra pícaro se aplica a la persona que tiene picardía o que se comporta con astucia y disimulo para conseguir un fin determinado. Conoce los pícaros, ¿no? No es malo ser pícaro, o está mal ser pícaro. No, está bueno que nuestros hijos sean pícaros, ¿verdad? Pero no que hagan cosas malas, no que usen la picardía para mal, ¿verdad? Pero ser pícaros, ser despiertos, ser vivos, está bien, pero no para hacer cosas malas. Sin embargo, nuestra carne tiene una picardía muy dañina. El problema surge cuando uno a un pícaro le pide que haga algo que no quiere hacer. ¿A usted le pasó alguna vez? A un hijo pícaro uno le pide algo que no quiere hacer, ¿y qué hace el pícaro? Se enferma, tiene miedo, de pronto le duele la cabeza, ya no puede hacer eso, ¿sí? El pícaro siempre busca la manera de evitar hacer lo que tiene que hacer, y la carne es muy pícara, no quiere hacer lo que tiene que hacer. ¿Está entendiendo? El pícaro muchas veces nos termina haciendo hacer lo que él tiene que hacer, porque es pícaro, ¿sí? Y la carne muchas veces nos termina enfrascando en cosas que no debiéramos estar. ¿Te has preguntado alguna vez qué quiere mi carne? ¿Por qué es tan pícara mi carne? Pues lo que quiere tu carne es seguir viviendo, no quiere morir. Mucho menos tu carne quiere ser crucificada. ¿Estás entendiendo? Entonces, o alguno de ustedes quiere ser crucificado, ¿verdad que no? Bueno, esa es nuestra carne, no queremos eso. ¿Estás entendiendo? Es decir, es nuestra naturaleza. ¿Te has preguntado alguna vez qué quiere mi carne? Lo que quiere la carne es seguir viviendo. Quiere estar al frente de todas las cosas. Quiere vivir bien, quiere alcanzar sus sueños, quiere ser admirada, quiere ser un ejemplo, quiere darse con todos los gustos posibles y un sinnúmero de cosas más. Eso es nuestra carne. Así somos los seres humanos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen sueños aún para sus hijos? Y aún algunos tienen sueños para los hijos que todavía no han tenido. Y aún algunos tienen sueños para el esposo que todavía Dios no le ha dado, ¿verdad? Porque así somos, planeamos y planificamos y estamos ahí envueltos en el sueño. Queremos hacer esto, queremos hacer aquello. Pues esa es nuestra carne. En algunos la carne se manifiesta de otra manera, con una conciencia de lo que son. Yo estoy bien, yo no necesito cambiar, yo no necesito que me estén diciendo, enseñando las cosas. Es carne. Dale un codacito al que está al lado, Están hablando. Ahora, ¿qué tiene de malo esto de poder darse los gustos, de poder cumplir los sueños? ¿Cuántos quieren casarse con el príncipe azul? Está bien, se ríen, ¿no? ¿Y los varones qué tenemos? ¿La princesa qué? Rosita. La princesa Rosita. Bueno, pero todos tenemos los sueños, ¿verdad? El auto, la casa, terminar una carrera, alcanzar el cierto nivel económico, comprarse esto, son sueños. Ahora diga conmigo, todo eso es carne.
sigue viviendo, ¿viste? Ahora, ¿qué tiene de malo esto? ¿Tiene algo de malo tener estos sueños? Usted, pastor, me confunde. Usted me dice que Dios me va a prosperar y ahora ¿qué me está diciendo? Ya, no, que esa es su carne. ¿Ves cómo le sale la carne? Pastor, ¿qué le pasa? No. Mire, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Sin embargo, esto es algo más o menos así, que una persona, ¿sí? Escuche bien, es como que una persona que asesinó a un inocente a sangre fría, imagínese, alguien que mató a un hijo suyo, ya me estoy yendo a algo muy fuerte, ¿no? Pero alguien que mató a alguien muy cercano tuyo, inocente, ¿sí? Quiera cumplir sus sueños. ¿Está mal que quiera cumplir sus sueños? ¿Está mal que esta persona no se la deje cumplir sus sueños? Ya la pensás, ¿no? De ninguna manera. Pero primero deberá pagar por lo que hizo, ¿verdad? Está bien, yo te dejo cumplir los sueños, pero primero andarte a Villa Urquiza y ahí te quedas toda la vida, por lo menos, ¿verdad? Bueno, no está mal lo que quiere. El problema es que no tiene, o mejor dicho, perdió el derecho de realizar sus sueños. Y en un contexto donde haya pena de muerte, perdió su derecho a seguir viviendo. ¿Está entendiendo? Entonces, no está mal todo lo que la carne de nosotros quiere. No está mal. Pero el tema es, ¿tiene derecho? Tiene derecho. Hoy vamos a ver cosas bastante profundas, ¿sí? Así que prepárese. El bien que quiero hacer, no lo puedo hacer. El mal que no quiero hacer, eso lo hago. ¿Está entendiendo? Entonces el apóstol está enseñándonos que la carne va a tener constantemente una tendencia hacia lo malo. No quiere decir que no haga cosas buenas, pero está como contaminado con todo esto. Para entender un poquito esto, vamos a ir al comienzo, a Génesis. ¿Sí? Vaya abriendo Génesis. ¿Usted se acuerda qué le pasó al hombre en el huerto del Edén? ¿Qué le pasó? ¿Qué comió? El fruto prohibido. ¿Y cuál era el fruto prohibido? El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escuche bien, algo que por ahí no todos saben. Antes de la caída del hombre, en el huerto de Edén no es que había un árbol. ¿Cuántos árboles había? Habían dos árboles. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Apenas el hombre comió de ese fruto, su naturaleza original se pervirtió y comenzó a ver todas las cosas desde otra perspectiva, desde lo que está bien y desde lo que está mal. ¿Está entendiendo? Génesis capítulo 3:6. ¿Se acuerda que comió el fruto cuál? De la ciencia del bien y del mal. Cuando él lo come, su naturaleza se pervierte. ¿Por qué? Porque le dio la espalda a Dios, que le había dado esa naturaleza de poder comunicarse con Dios. ¿Está entendiendo? En Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7 dice, entonces fueron, capítulo 3, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Cuántos árboles habían? 2 árboles. El de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Dios les prohibió que comieran de los 2 árboles? ¿Estás seguro? No, les prohibió que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué le dijo? Este te va a hacer mal. Pero mirá, hay un árbol de la vida. No lo comió el hombre. ¿Sabía usted eso? Vaya, Génesis 2, 16 al 17. Dice así: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos árboles? De todo. Pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Evidentemente, Dios quería que el ser humano pudiera alcanzar el árbol de la vida, porque estaba en el huerto y porque no estaba prohibido comerlo. ¿Está entendiendo? Los planes que Dios tenía para el hombre eran grandes, pero lamentablemente la desobediencia del hombre trajo como consecuencia que el hombre muriera. Muerte no necesariamente se refiere a nuestro concepto de muerte. Nosotros muertos le llamamos a aquella persona que dejó de respirar, ¿verdad? Que ya no se mueve. Evidentemente no se refiere a eso el Señor, porque el hombre comió y siguió viviendo. ¿Está entendiendo? Es decir, la vida física no fue afectada. Lo que fue afectada fue la vida espiritual. El hombre, diga conmigo, el hombre se murió espiritualmente. Quedó separado de Dios. Es decir, se cumplió lo que la serpiente le dijo a Eva. Porque la serpiente astuta, ¿qué le dijo? Versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: no moriréis. Porque se está refiriendo a la vida física, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué iba a pasar con el hombre? No iba a morir, decía la serpiente. Y es una verdad media. Físicamente no murió, pero murió espiritualmente. Y llegaría a ser como Dios. No Dios, sino como Dios. Y sabe, aunque a uno le caiga chocante, pero esto es cierto. Génesis 3:22, fíjese lo que dice ahí la palabra. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El árbol de la ciencia del bien y del mal producía en el hombre la capacidad de ser como Dios, de independizarse de Dios, de poder elegir lo que es bueno y lo que es malo, de tener y formar sus propios conceptos, su propia moralidad, sus propias leyes, independiente de Dios. Es decir, le permitía al hombre independizarse de Dios. Y este es el motivo por el que comieron, porque la serpiente le dijo: Dios sabe que si vos comes te vas a volver como Dios. Es decir, ya no vas a andar necesitándole a Dios. ¿Qué tenés que andar preguntándole lo que tenés que hacer? ¿Qué te tiene que decir Dios lo que tenés que hacer? Vos vas a ser como Dios. ¿Está entendiendo? Ahora, un mono puede ser como un ser humano, pero no es ser humano. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Entonces, el hombre desobedeció y murió para Dios. Agravando más aún todo esto, alcanzó una sabiduría que lo independizó de Dios, se transformó en su propio Dios. Y a partir de ese momento quedó apresado o conquistado por un poder espiritual que comenzó a contaminar todos sus conceptos acerca del bien y del mal. Podía mirar independientemente de Dios para interpretar sus propios conceptos de lo bueno y de lo malo. El problema
está en que toda esta sabiduría que alcanzó el hombre se da en un contexto donde cortó su relación con Dios. Es decir, una cosa es ser sabio con Dios y otra cosa es ser sabio sin Dios. Pero más grave todavía, cuando esto sucedió, el hombre dejó abierta una puerta a Satanás, a quien le había obedecido en su consejo. Es decir, la sabiduría esta que entró en el hombre venía contaminada, influenciada por el mismo Satanás que lo había engañado. ¿Está entendiendo por qué la carne, la raza humana, lo que somos nosotros, no puede alcanzar lo de Dios? Porque un día le dimos la espalda a Dios. Porque un día dijimos, aquí estamos nosotros vamos a hacer nuestras propias vidas. Y aunque usted no se dé cuenta, cada día de su vida usted le está diciendo eso a Dios. Cuando usted le hace caso a lo que usted piensa y no a lo que Dios le dice, usted se está endiosando y le está diciendo a Dios, no te necesito. Cuando Dios le da un consejo a usted para que haga y usted no lo hace, usted está diciendo, yo tengo razón, vos te equivocaste, Dios, yo soy Dios. ¿Está entendiendo? Cuando usted se hace caso en sus sentimientos y Dios le dice no tenga miedo y usted persiste en tener miedo, usted se hace caso a usted mismo y no le está haciendo caso a Dios. Usted es su propio Dios. ¿Está comprendiendo? Por eso esta naturaleza no puede alcanzar a Dios. ¿Entiende? Más o menos, dígame aunque sea. Le hace picar un poquito las neuronas el tema. ¿Ah? Tiene que leerlo más. Esto lo vamos a subir así al blog para que usted lo pueda leer después en su casa. Dios le pregunta al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En otras palabras, ¿de dónde sacaste que estar desnudo es algo malo? Porque el hombre empezó a determinar sus propias cosas, lo bueno y lo malo. Dios le había dicho que era algo malo estar desnudo, estaban desnudos. Pero cuando comieron de ese fruto, se independizaron de Dios, comenzaron a tener sus propios conceptos de lo bueno y de lo malo, y dijeron, esto está malo, estar desnudo. ¿Está entendiendo? También aprendió a ver a Dios como alguien de quien es mejor esconderse, porque se escondió de Dios. Antes de comer de este fruto de la ciencia del bien y del mal, el hombre conversaba con Dios, hablaba con Dios, recibía de Dios las directivas de lo que tenía que hacer y gozoso cumplía el trabajo que Dios le daba. Pero cuando comió, cuando desobedeció a Dios y comió este fruto, y el fruto este produjo un fruto dentro del hombre, comenzó a tenerle miedo a Dios y empezó a esconderse de Dios. ¿Vio cuando uno hace algo malo y se esconde? Veo que tenemos la tendencia de hacer algo. A veces los chicos cuando hacen algo malo rompen algo y se esconden. Y ni siquiera te enseña a esconderte. Porque no quieren chocar con que alguien le diga hiciste mal, aunque sabe que hizo mal. ¿Está entendiendo? Tuve miedo, le responde a Dios. Finalmente, no se hace responsable por sus actos. Su naturaleza caída comienza a generar su propia autodefensa, su propia autopreservación. Se hace pícara para mantenerse en vigencia. ¿Está entendiendo? Por eso decíamos esta pícara carne. ¿Qué dice? No es mi culpa. Yo no hice nada. Es la mujer. Vos me diste esa mujer. En otras palabras, es culpa tuya, Dios. Yo, si vos me dejabas solo, no caía. ¿Está entendiendo? A la mujer le dice, ¿qué has hecho? Ah, yo no. Es la serpiente. Culpa de la serpiente. ¿Ven, Señor? La serpiente es la mala. Ahora no somos así nosotros. Echamos la culpa a medio mundo antes de poder decir, soy yo el culpable. Qué diferente podría haber sido nuestra historia si el hombre se hubiera humillado allí y se hubiera arrepentido de su pecado. Pero es asombroso que en esta historia no haya ni el más mínimo arrepentimiento o remordimiento del ser humano por lo que había hecho con Dios. Es decir, este es el comienzo de una raza, de una naturaleza caída. Los seres humanos nacemos con esta naturaleza caída. Era buena esta naturaleza, pero se cayó, se pervirtió. Los hombres vivimos muertos para Dios, haciendo bienes y males, pero muertos para Dios. ¿Está entendiendo? Nuestra naturaleza muerta para Dios aún puede generar para nosotros cosas buenas y cosas malas.
Sin embargo, para Dios, aún lo más bueno o loable que nosotros podemos hacer está contaminado de esa muerte. ¿Entiende? Isaías 64:6. Fíjese lo que dice ahí. Isaías 64:6. Es tremendo lo que dice el profeta. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjese usted que nuestras justicias para Dios son como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia no es un trapo que uno se pone en la cabeza. Un trapo de inmundicia es un trapo con el que se limpiaban la inmundicia. ¿Está entendiendo? Trayéndolo a nuestro contexto. Es como un papel higiénico usado. Nuestra justicia, ¿se está entendiendo? Aquello que sale del hombre y que es justo, que es loable, que es algo bien visto por los demás, ¿sabe qué es para Dios? Un papel higiénico usado. ¿Entiende? Así nos ve Dios. Desde que el hombre cayó, obedeciéndole a Satanás y dándole la espalda a él. Por esta razón el apóstol Pablo en Romanos 3:10 dice lo siguiente, 10 al 18, como está escrito, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Está entendiendo? Porque aún lo bueno del hombre es suciedad para Dios, porque nace de una naturaleza que le dio la espalda y nunca se volvió realmente a Dios. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque el hombre se cree su propio Dios. Le choca la idea de la existencia de Dios. Por eso aún en las mismas religiones se racionaliza a Dios. Y se trata de hacerlo más creíble. Por esta misma razón el apóstol Pablo explica acerca de la naturaleza lo siguiente. 1 Corintios 15, 47 al 50. Quédense tranquilos, yo después todo eso lo voy a dejar escrito, ¿sí? Dice así la palabra: el primer hombre, refiriéndose a Adán, el que cayó, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Está entendiendo? Está hablando acá de dos naturalezas, de dos creaciones. Una creación que es de la tierra y otra creación que es del cielo. Adán había sido formado de la tierra. Dios le dio un soplo de vida y él tuvo espíritu, y esa unión se formó el alma del hombre. Y el hombre fue un alma viviente, ¿sí? En esta segunda creación es el ser humano, en María, una mujer santísima, que Dios miró, y a través de ella se produjo el nacimiento virginal de Jesús. Es decir, Jesús es parte de una nueva creación, es el que viene del cielo, del mismo Espíritu de Dios con el ser humano, y nace un hombre diferente al anterior. Es decir, recupera esa posición anterior de comunión con Dios, de antes de la caída. Por eso dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Es decir, los que andan según esa naturaleza, también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Es decir, los que andan según la naturaleza de Jesucristo, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿vio que nos portamos como Adán? Ahora dice: también traemos la imagen del celestial. Es decir, que es posible que esta naturaleza se haga a un lado para que se manifieste la naturaleza celestial que viene de Cristo. Por esto digo, hermanos, que la carne, escuche bien, la carne y la sangre, es decir, esta humanidad, no puede, diga conmigo, no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, con la carne, diga, con la carne, estamos fritos. No podemos alcanzar a Dios. Haga el sacrificio que haga, no va a llegar a Dios. Puede llegar a la admiración de los hombres lo pueden hasta beatificar, pero usted no va a llegar a Dios jamás a través de la carne. Y no porque lo diga yo, sino porque Dios mismo lo dice en su palabra. Esta carne es parte de una naturaleza caída. No forma parte de los propósitos ni del proyecto de Dios para la humanidad. El proyecto de Dios comienza nuevamente en Jesucristo. ¿Está entendiendo? Entonces, con esta idea de lo que es la carne, yo creo que ahora podamos ver algo que nos va a ayudar a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Amén? Amén. Usted ya está entendiendo lo que es carne. ¿Se da cuenta que la mayor parte del tiempo uno vive en qué? En la carne. Y después nos quejamos, yo no sé por qué el Señor me deja. Vos lo dejaste. Vivimos haciendo lo que se nos da la gana. Solamente lo buscamos a Dios cuando necesitamos que Dios nos haga algo que nosotros queremos. Pero no somos capaces de postrarnos y de rendirnos a Él y decirle: aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad, ya no quiero hacer lo mío. Quiero dejar de sentirme mi propio Dios. Quiero que tú seas mi único Dios. Cristianismo no apunta a ser un conjunto de normas éticas que pueden mejorar la vida del hombre. Para muchos, cristianismo es portarse un poquito mejor. Era una iglesia donde ahí me ayudan porque todos son buenitos, entonces yo ya estoy empezando a portar bien, sabe que ya no digo malas palabras, sabe que ahora mirando, mire gente, no sirve, eso no sirve. Es decir, no es algo malo. Pero si eso es cristianismo para ustedes, ese cristianismo no lo va a llevar al cielo, ¿entiende? Eso es estar en esta naturaleza caída. Cristianismo no mejora la vida del hombre, la transforma. ¿Sí? No la cambia, la transforma. Dios no está buscando mejorarlo al Adán caído. Dios está buscando darnos una nueva naturaleza que nos permita vivir otro nivel de vida que es espiritual. Cristianismo es una nueva vida que se origina en el interior del ser humano. Cristianismo es una transformación desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Amén. Amén. Esta cena tiene como propósito que nosotros podamos captar este conocimiento de Dios, que ya está en usted. Mire, todo lo que yo le estoy hablando ya está en usted. Falta que usted lo entienda y así creerlo definitivamente. ¿Ya entendió un poco sobre la carne? ¿Sí? Bueno, ahora va a poder entender esta lectura que yo le voy a dar. ¿Sí? Vaya, ahora empezamos la palabra. Sonamos, ¿no? Pero va a ser corto. Pero si usted no entendía esto, no va a entender esto otro. Amén. Así que si usted se puso en stand-by ahí y digo, no le voy a escuchar al pastor, no le entiendo nada, está más frito ahora que hace un rato. Capítulo 3 de Juan. Esto lo estamos compartiendo con un hermano en ministración. Así que vamos a verlo. Capítulo 3, versículo 1 de Juan. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, note que Espíritu es con mayúscula, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, en otras palabras, no te maravilles de que no entiendas lo que te digo, porque hay muchas cosas que no entiendes pero que las aceptas. Eso es lo que le quiere decir. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No se puede explicar humanamente. ¿Está entendiendo? Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Duro, ¿no?
Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y aquí le está hablando de algo celestial, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Perdón, ¿no es que Jesús estaba con Nicodemo? Me está diciendo algo profundo, ¿no? Y ahí yo creo que Nicodemo ya se estaba arrancando las barbas. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiende? Más o menos, digo. Es medio difícil, ¿no? Este hombrecito va a Jesús. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Probablemente este hombre era un hombre rico. Es más, algunos historiadores encontraron algunas cartas de una familia, de una de las familias más encumbradas de Jerusalén, que era la familia de Nicodemo, y probablemente era este Nicodemo, que llegaron familiares de él a ser cónsules de Roma allí en Jerusalén. Era un hombre de un nivel social muy alto, pero encima de ser un hombre rico, era un fariseo. Y un fariseo es una palabra griega, fariseo, que significa apartado. Era una persona apartada para Dios. Era un hombre santo a la vista de los hombres. Era una persona que desde pequeño había sido criado por otros rabinos, había sido instruido por otros rabinos, y era un hombre muy docto, es decir, un hombre que conocía la palabra de Dios, las leyes de Dios. Era un hombre que tenía una vida ejemplar. ¿Me está entendiendo? Es de esa gente que cuando pasa la mamá lo mandan: anda a saludar, anda a saludar, a ver si te da un poquito de cosas buenas. ¿Me entienden? Eso era Nicodemo. Era un ejemplo de ser humano. Sin embargo, este hombre se fue de noche a verlo a Jesús. ¿Por qué un hombre tan bueno se fue a verlo a Jesús? ¿Qué le parece? Es más, los fariseos eran como guardianes. Él era uno de los guardianes, era miembro del Sanedrín, que era un conjunto de 700 judíos, 70 judíos que gobernaban toda la religión judía en el mundo. Es decir, él era uno de esas personas que formaban el Sanedrín. Es decir, y el Sanedrín estaba puesto para evitar de que entraran falsos profetas a la religión judía. O sea que este hombre estaba atento a que nadie vaya a venir con alguna doctrina rara a la religión judía. Este hombre va a verlo a Jesús y ya te está diciendo algo. ¿Cómo se sentía ese hombre? Hueco, vacío. Por eso lo va a ver a Jesús. Porque todo lo bueno que hacía, ¿qué hacía lo bueno en él? ¿De dónde salía lo bueno de Nicodemo? De su carne. Y entonces, como buena carne y como buen orador, lo habla Jesús y dice: bueno, le vamos a subir la autoestima a Jesús, y le dice: Jesús, sos un maestro bueno. Vos no podés no ser de Dios por las cosas tan maravillosas que haces. Y Jesús, que ya conocía y ya le había visto el vacío que tenía en su ser, a pesar de ser un hombre pleno a los ojos de la sociedad, este no estaba ni enfermo, no tenía problemas matrimoniales, los hijos de Nicodemo habían sido muy buenos hijos, venía de una familia acomodada, no tenía ninguna necesidad Nicodemo, ¿está entendiendo? Pero tenía un vacío en su interior. Y a este Nicodemo Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y uno dice: pero Señor, te estaban diciendo otra cosa y vos le salís con otra, ¿qué pasa? Y que el Señor va al punto de Nicodemo. Nicodemo tiene una gran pregunta dentro de él: ¿cómo puedo yo alcanzar esta naturaleza, esto que tenés vos, Jesús? ¿Cómo puedo vivirlo yo? ¿Me entienden? Porque Jesús no hablaba solamente, sino se veía en sus obras el poder de Dios.
Nicodemo sabía del poder de Dios, podía hablar horas quizás sobre el cruce del pueblo de Israel, el río Jordán, sobre la caída de los muros de Jericó, podía hablar de muchísima historia y de cosas maravillosas, de grandes batallas que Dios le había permitido ganar al pueblo, de Gedeón, de Débora y de cuántos tremendos siervos de Dios que hicieron tantas hazañas, de Elías, de Eliseo, de cuántos podía hablar Nicodemo. Sin embargo, no lo podía vivir. Y eso veía en Jesús. Vos, Señor, venís de Dios. Y este era lo que lo había inquietado. ¿Y yo de dónde vengo? Porque no me puedo despegar de esta tierra. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que ¿qué pase? Que nazcas de nuevo. Ahora fíjese que para un rabino, lo que Dios le estaba diciendo, lo que Jesús le estaba diciendo, no era algo desconocido. Porque ellos mismos, a una persona que no era judía y que quería hacerse judío, le hacían una serie de ceremonias que incluía el bautismo, el arrepentimiento, y le decían a esa persona que salía de ese bautismo, de la circuncisión y de todo esto, le decían, ahora sos un hombre nacido de nuevo. O sea que no es algo extraño lo que Jesús le está diciendo, pero él se daba cuenta que aún esos nacidos de nuevo eran como ellos. Lo mejor que les podía pasar era que sean como ellos. Y eran huecos. No tenía sentido hacerlo nacer de nuevo lo mismo, ¿entiende? Si usted nace de nuevo, ¿querría vivir todo lo mismo? Yo la verdad que no. Hay muchas cosas buenas que podemos vivir también, ¿verdad? Pero este era repetir la misma historia. Y entonces le hace una pregunta a Jesús, versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De nuevo este hombre ya está poniéndose en papel de cuestionar lo que el Señor le está diciendo, porque él entendía lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Me entienden? No era una persona con pocas luces, tenía muchas luces Nicodemo. Responde Jesús, le dice de nuevo lo mismo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua y del Espíritu. Ahora le está explicando cómo es este nuevo nacimiento. Mira, no se trata de un ritual judío, le está diciendo Jesús. Se trata de nacer del agua y del Espíritu. Esta naturaleza caída, de la cual todos nosotros somos participantes, necesita ser limpiada con agua para poder ser llena del Espíritu. ¿Está entendiendo? Cuando esto sucede, cuando hay un arrepentimiento del haberme creído Dios durante todo este tiempo sin darme cuenta, porque dígame, ¿usted se daba cuenta que se creía Dios? ¿Verdad que no se daba cuenta? Pero ahora se da cuenta. ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Todavía sigue pensando que no, que culpa de la mujer, culpa del hombre, culpa... Usted ha hecho, en su vida ha hecho siempre lo que se le dio la gana. Así que ahora no se haga el que no es Dios, porque eso hace un Dios, ¿o no? ¿Y nosotros qué somos? ¿Dioses? Pues Dios no nos creó para eso. Pero esa desobediencia nos puso en ese nivel. Y es por eso que hay tantos problemas cuando la carne surge en una iglesia. Porque cada uno quiere hacer lo que piensa, lo que siente, lo que le parece bien. Cada uno quiere hacer lo que le gusta hacer y no lo que Dios le dice que haga. Y por eso es que hay tantas desavenencias muchas veces cuando la carnalidad surge en una iglesia. ¿Está comprendiendo? Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, le dice el Señor, que es carne. ¿Qué le está queriendo decir Jesús a Nicodemo? Mira, Nicodemo, todo lo hermoso que hiciste a través de toda tu vida siendo un judío intachable es carne. No te califica para entrar al cielo. No vas a poder recibir una nueva vida con eso. No te sirve. Es una fachada. Vos parecés una nueva persona, pero sos el mismo Nicodemo de cuando eras chico, con las mismas tendencias a lo malo, con los mismos pensamientos hacia lo malo. ¿Me entiendes? Porque una cosa es que yo sea bueno, ¿sí?, interiormente, y eso salga hacia afuera, o que yo sea malo y me haga el bueno. ¿Está entendiendo? Las normas de conducta generalmente hacen de que nosotros no cambiemos por dentro, sino por fuera. ¿Está entendiendo? Entonces saludamos.
Hola, ¿cómo te va? Qué bronca verlo a este. ¿Verdad? Por dentro hay otra cosa. Por dentro no le estoy saludando, quizás lo estoy insultando. ¿Está entendiendo? Porque no sale de adentro. Pues así es la vida de la carne. Y Nicodemo, a pesar de ser un hombre ejemplar, adentro su naturaleza no era ejemplar. Entonces Jesús le dice: Nicodemo, lo que nace de la carne es carne. Pero lo que nace del Espíritu Santo, eso sí es Espíritu. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿en cuál naturaleza estás vos? Dale un codacito al que está al lado, a ver si ya vamos pensando. Ahora bien, uno empieza con esto. ¿Qué hace nuestra carne? Nuestra carne siempre quiere entender todo, ¿verdad? A mí no me vengan con cosas raras, porque esto de nacer de nuevo, ¿qué es eso de nacer de nuevo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A nuestra carne no le gusta esta idea. Porque nosotros siempre nos consideramos que tenemos la razón. A mí nadie me va a venir a decir cómo tengo que vivir, ya soy grande, yo ya sé, todo eso es carne. Miren, hay cosas que con nuestra mente no las vamos a poder entender, pero que sí las podemos experimentar y conocer, como el nuevo nacimiento. ¿Alguien puede explicar un milagro? No sé. Yo era ciego, ahora veo. ¿Pero cómo te...? No sé. Pero estoy viendo. ¿Te entiendes? Había cuenta un historiador de un hombre que estaba muy metido en el alcohol y que era conocido porque siempre andaba borracho. Y cuando él conoció a Cristo, la gente empezó a burlarse. Le dicen: hey, vos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que ahora ya sos otra persona? No sé, dice. Yo sé que Jesucristo transformó el agua en vino, dice. No sé explicarlo. Porque le hacían burla, le decían: ¿cómo es eso que ya has dejado? Si Jesús transformó el agua en vino. Sí, es cierto, transformó el agua en vino, dice. Y en mi casa transformó mi salario, que antes era vino, en muebles, en cama, en bendición para mi esposa, para mis hijos. Yo no sé explicarlo, pero eso estoy viviendo. ¿Está comprendiendo? Gente, hay muchas cosas que no las podemos entender con nuestras mentes porque son espirituales. No las podemos captar con una naturaleza que se alejó de Dios desde un comienzo, pero sí las podemos vivir. Diga conmigo: si se puede, vivir una nueva vida. Que no es la vida vieja mejorada, porque no te sirve. Por eso dice lo que leímos el domingo pasado, ¿se acuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso el Señor le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muchos no te van a entender. Yo no entiendo cómo hace. Que ha ido a la iglesia y ya no toma. Este ido a la iglesia y ya no fuma. Este ido a la iglesia y ahora ya habla como un caballero. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le han hecho? ¿Le han lavado la cabeza? No va a entender. Pero vos sí le podés decir: yo sé que tengo una nueva vida, porque Cristo está en mí. Antes yo no tenía otra opción que pecar, pero ahora tengo una opción, tengo libertad y elijo no pecar, elijo andar con Dios en una nueva vida. Ahora, ¿cómo alcanzo yo esta nueva vida? Porque Nicodemo le pregunta en el versículo 9 y dice: ¿cómo puede hacerse esto? No entiendo, Señor, no comprendo lo que me estás diciendo. Y el Señor le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y aquí le va a explicar. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El Señor Jesús le está por explicar, por hablar o por tratar de acercarle a la mente de Nicodemo algo maravilloso. Algo que él sabe que Nicodemo no sabe. Algo que él ha visto y que Nicodemo no ha visto. Y le dice: si os he dicho, versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les digo las celestiales? ¿Vos querés ser espiritual? Entonces deja de tratar de entender. Porque hay muchas cosas espirituales que no las vas a entender. Cómo Dios va a transformar tu vida,
¿Cómo es que vas a dejar los vicios y vas a seguir al Señor? Si vos lo querés entender, te vas a enredar, no vas a poder. Pero sí lo podés tomar y disfrutar. Amén. Y Jesús le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, lo primero que tiene que pasar en mi vida para poder alcanzar esta vida nueva es poder creer en Jesús, pero no en este Jesús que nos presentaron desde pequeños, no en el Jesús del pesebre, ni en el Jesús que está crucificado, sino en este Jesús que Él mismo está hablando y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Es decir, Jesús se está revelando a Nicodemo como el Mesías. Le está diciendo a Nicodemo, yo soy el que descendió del cielo. Ya sé, no tengo que entender, lo tengo que creer. ¿Y en cuál Jesús crees vos? ¿En el que descendió del cielo? ¿O todavía estás con aquel rudimento del Jesús en el pesebre, del Jesús en determinadas manifestaciones? Yo soy el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le dijo tiró un bombazo tremendo. Nicodemo ya no sabía para dónde correr. Le dio vuelta a todas las cosas. Y de pronto Nicodemo estaba diciendo, estoy hablando con Dios mismo. No puedo entenderlo, pero el Hijo de Dios está aquí conmigo. Me está hablando. Y me está impartiendo una vida que yo no la tenía antes. ¿Está entendiendo lo que pasó? Y entonces Jesús le va a enseñar algo que Nicodemo lo aprendería para siempre. ¿Se acuerda usted quiénes fueron los que fueron a buscar el cuerpo de Jesús para ponerlo en una tumba nueva? Fue Nicodemo. Y ya sin ningún tipo de vergüenza, se fue a las autoridades y le dijo, quiero el cuerpo de Jesús. Y entonces el Señor le dice, ¿y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, Nicodemo, ¿te acordás de la historia de la serpiente en el desierto? ¿Se acuerdan de la historia de la serpiente? Que estaban mal el pueblo de Dios. Vinieron por causa de esas serpientes que mordían a la gente y morían. Y Dios le dijo a Moisés, hace una serpiente, ponela en un mástil. Y todo aquel que sea mordido por la serpiente y mire la serpiente va a ser sano. ¿Quién lo sanaba? ¿La serpiente? Dios. Y entonces Dios le está diciendo, Nicodemo, hay una salvación muy grande que va a venir. Porque un día yo voy a ser levantado como fue levantada aquella serpiente. Y todo aquel que crea va a poder recibir esta nueva vida. Va a poder nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Para que todo aquel, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué es perderse? Es estar en esta vieja naturaleza, creyéndome Dios sin darme cuenta, dándole la espalda a Dios y renegando de por qué Dios no me ayuda, haciendo mi propia voluntad y no lo que Dios quiere. Esa gente se pierde. Pero el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Y sabes qué es vida eterna? Es la vida de Dios en tu vida. Es decir, esta naturaleza caída recibe la bendición de una nueva naturaleza que la va a reemplazar en la medida que yo siga creyendo la palabra de Dios. Y el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nicodemo, de tal manera te ama Dios que me ha enviado a mí para que muera por vos. Porque Nicodemo ya a esa altura se daba cuenta que él era un trapo de inmundicia, era una basura,
a pesar de todos sus logros. Él necesitaba que alguien muera por él para pagar el precio de todos sus pecados. Y Jesús le dice, de tal manera te ama Dios, Nicodemo, que me ha enviado a mí para que muera por vos. Y para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús no es simplemente lo que muchas veces nosotros decimos, vos crees en Jesús, y todos dicen, yo creo en Jesús. Creer en Jesús, en primer lugar, es creer que Él es Dios que descendió del cielo y vino por nosotros. En segundo lugar, es creer que Él murió por mí y resucitó. Y es creer que su muerte y resurrección me traen una nueva vida. ¿Puedo entender esto? No lo vas a poder entender. Pero si lo crees, lo vas a tener. Amén. Cuando el Espíritu toma posesión de nosotros, la vida derrotada de nuestra naturaleza humana se transforma en la vida victoriosa de Dios. Hay una transformación, hay una nueva vida. Llegamos a ser ciudadanos del reino del cielo, hijos de Dios, y entramos en la vida eterna, que es la vida misma de Dios. Ahora, si una persona no quiere renacer, se va a quedar en esto. No entiendo, no comprendo, ¿por qué tengo que nacer de nuevo? Si una persona no quiere renacer es porque en el fondo siente que lo que está haciendo está bien, que no necesita a Dios. Es decir, sigue como Adán. ¿Está entendiendo? Entonces es de vicio que uno le hable, porque no lo quiere hacer. Pero yo creo que estoy entre gente que quieren experimentar más este renacimiento en Dios, ¿verdad? Pues déjeme darle una buena noticia. Usted se habrá dado cuenta que su carne ha estado activa durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que a pesar de que usted ha tenido un encuentro con Dios, que ha recibido oración y todo esto, su carne sigue apareciéndole porque es muy pícara, ¿verdad? Se ha dado cuenta, ¿no? Pues yo hoy le quiero tirar una bomba a su mente para que ya deje de estar razonando tanto. Algo que Dios dice en su palabra. Y está en Romanos capítulo 6, versículo 6. Y dice así, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, es decir, la naturaleza caída de Adán, esa naturaleza que muchas veces se manifiesta en usted y que lo hace alejarse de los propósitos de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? ¿Ha sido o será? ¿Cómo dice? Ha sido. Porque si dice será, uno dice, con razón la carne me anda enfermando tanto. Pero dice todo lo contrario, dice ha sido. Es decir, ya pasó. Ha sido, ¿qué cosa? Crucificada. Ha sido crucificada. ¿Usted puede entender esto? Diga conmigo, no entiendo. ¿Verdad que no se puede entender? Yo no puedo entender cómo es que cuando Cristo murió, Walter estaba ahí muriendo. Pero yo le creo. Y desde el día que le creí, he visto que hay una nueva vida en mí. ¿Me entiende? He visto que mi carne está crucificada. Y le creo. Creer a Cristo es creerle en todo lo que Él me dice. Es creer la palabra de Dios, sin discutirle, sin cuestionarle, sin decirle, ¿cómo puede ser, Señor, que voy a cambiar? No le voy a preguntar eso. Él lo va a hacer. No me importa cómo haga el milagro, Él lo va a hacer. Amén. Amén. Para que ya no sirvamos más al pecado. ¿Me está entendiendo? El propósito de Dios es que ya no estemos en la esclavitud que genera la carne, porque la carne es una esclava del pecado. Hacemos cosas muy buenas, pero todo está manchado de pecado. Siempre nos salen mal las cosas, y siempre hay algo malo, aún en las cosas buenas que hacemos. Pero en el Espíritu no es así. Cuando las cosas vienen de Dios, las cosas son buenas. Y podemos vivir una vida diferente. Ya no es desde afuera, sino es desde adentro hacia afuera. ¿Me está comprendiendo? ¿Es que me vuelvo bueno de verdad? ¿Me entiende? De pronto la gente dice, mentira, vos te estás riendo, pero por dentro me estás odiando. No, pero de verdad, te estoy amando. No es verdad. ¿Sí? Vos no decís malas palabras acá, pero en tu casa las que te deberán mandar. No, en la casa tampoco. Acá te hace el santito, pero ¿cómo debe ser allá? No, en todos lados. ¿Entiende? Porque la vida de Dios empezó a crecer en usted.
Y entonces ya no me mando yo solo en todas las cosas, porque sé que el Espíritu de Dios está en mí. Y entonces mi comunión con Dios es para decirle esta gran oración: Señor, ¿qué querés que haga hoy? Y cuando se presentan cosas, voy al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando tengo algo que hacer: Señor, ¿cómo lo hago? Y entonces Dios manifiesta su vida en nosotros. Amén. Bueno, ahora usted ya sabe que la carne es pícara, ¿verdad? Ahora usted ya sabe que no se está enfrentando a cualquier cosa. Pero ahora usted ya sabe lo que Dios dice de su carne, que está como crucificada. Así que deje de hacerse problema. Usted es una nueva persona. Cuando esa carne se activa, usted sabe qué piensa adentro: jamás voy a ser diferente. Y tiene razón, porque esa vida no le sirve. Amén. Comience a tomar, eche mano, dice el apóstol, eche mano de la vida eterna. Es decir, aférrese a la vida de Dios que está en usted. Aprenda a escuchar al Espíritu Santo. Aprenda a entender, aprenda a comprender. Amén. Si Dios así lo quiere, el próximo domingo vamos a estar aprendiendo cómo podemos crecer en la vida espiritual. ¿Sí? Capaz que esta semana andemos un poquito frustradito con la carne, pero si usted cree que la carne está crucificada, usted va a ver cosas hermosas, va a haber libertades en su vida. Amén. Va a ver cómo lo malo se despega, porque ya está crucificado. Amén. ¿Sí? ¿Un crucificado puede hacer cosas malas? No, pero sí puede jetonear desde la cruz, puede decir muchas cosas: no haga esto, deja aquello, no sean tontos. No le escuchen, no le escuchen. Usted está viviendo una vida diferente, espiritual. No se pueden entender muchas cosas, pero las estamos viviendo. Amén. Póngase de pie, vamos a tomar esta palabra en el nombre de Jesús.